Bueno, yo quiero darles la bienvenida a todos en esta cuarta sesión de nuestro curso de resiliencia aplicada. Hoy va a ser un día muy interesante porque vamos a ver este enlace, la importancia que tiene la conexión de el niño, niña, adolescente con los adultos. Y este elemento va a ser muy importante para terminar de hacer un primer mapa de la resiliencia. Sin embargo, yo aprovecho esta oportunidad para hacerles una invitación. Esta invitación no es para hacerlo de una vez. Esto es al final de todo nuestro curso. Las organizaciones que están participando están invitadas a presentar un proyecto de resiliencia aplicada. Va a haber un comité de evaluación que va a recibir los proyectos que ustedes quieran proponer y 3 proyectos innovadores y relevantes podrán ser elegidos y a cada proyecto se le va a asignar una financiación de hasta 5.000 euros. Por eso nosotros estamos interesados en que ustedes puedan conocer la propuesta y conociendo la propuesta puedan ayudarnos entonces a pensar, que ustedes puedan pensar y planificar este futuro proyecto. En la plataforma Moodle, ustedes pueden ver las condiciones para la presentación de este proyecto. La presentación de proyectos de resiliencia aplicada. Ustedes tienen una carta de presentación de criterios, un formulario del informe narrativo del proyecto de resiliencia aplicada y un formulario del informe financiero del proyecto de resiliencia aplicada. Simplemente para que ustedes lo vayan pensando. Nosotros quisiéramos que ustedes propusieran un proyecto que, por supuesto, tenga una coherencia con el curso de resiliencia que estamos viviendo juntos. Que ustedes puedan identificar el factor o algunos factores de resiliencia que van a abordar explícitamente en ese proyecto. Que ese proyecto fomente la participación de niños, niñas y adolescentes. Que se fomenten los vínculos entre esos niños, niñas y adolescentes con los adultos y, por supuesto, que ese proyecto, por su sencillez, por su viabilidad, por su creatividad, pueda ser tomado en cuenta por otras organizaciones. Entonces, ustedes vivan su curso, terminen su curso de resiliencia y luego ustedes vean si quieren participar en este, vamos a decir, concurso de presentación de proyectos de resiliencia. Este proyecto, cuando ustedes ya lo tengan preparado y quieran utilizar los formularios que están allí, por favor, nosotros le vamos a pedir que lo envíen antes del viernes 4 de agosto. O sea que hay tiempo. Ese proyecto debería comenzar entre octubre del 2023 y marzo del 2024. Y debería finalizar máximo el 30 de septiembre del 2024. O sea, ustedes tienen todas las condiciones en la carta de presentación. La invitación es que ustedes primero vean, se animen como organización. Si quieren proponer un proyecto, pues bienvenidos. Así que esa es la invitación y ojalá muchas de las organizaciones que están aquí representadas puedan participar en estos proyectos. También el curso de resiliencia que estamos haciendo con la región de África, ellos también han recibido esta invitación. De tal manera que, si todo sale bien, vamos a contar con 6 proyectos interesantes que serán publicitados en el sitio web
del vice en el mes de septiembre, octubre. ¿Ok? Si tienen luego alguna pregunta, alguna duda, por supuesto, todavía tenemos la sesión 5 y la sesión 6. Pues nada, esto era la presentación y ya tenemos de aquí a Verónica con nosotros. Eh, bueno, le agradecemos siempre el esfuerzo que hace. Hoy viene de funciones de mamá a funciones de profesora. Entonces, bueno, qué bueno que está aquí con nosotros y bueno, adelante. Gracias Diego. Hola a todos y a todas. Sí, hoy día me tocó ir a buscar a Lorenzo al jardín, por eso llegué justo a la hora, esa es la verdad. Así que nada, lo tengo aquí al lado en buenas manos, así que no hay problema. Bueno, eh, nada, como les decía Diego, un poco les presentó ahí estos proyectos, esta idea, ¿no? Estos mini proyectos, mini acciones de resiliencia aplicada. Y por lo mismo, yo también durante todas las clases les he venido un poco comentando y diciendo que eh, digamos, todo el trabajo que estamos haciendo, que hemos hecho, que estamos haciendo y que vamos a hacer va siempre enfocado hacia la línea de para que ustedes después puedan, cuando sea el momento de completar esos formularios y todos de estos mini proyectos, ya tengan el camino hecho y no tengan que ponerse a pensar, pero bueno, ¿desde cuándo, cómo partimos? ¿No? La idea es que ya conmigo vayan un poco eh, armando la base de lo que va a ser lo que ustedes después quieren proponer a Vice como estos mini proyectos. ¿Okay? Así que eso. Dicho esto, eh, algunos pequeños puntos, digamos, o detalles como queríamos llamarlo. La clase de hoy, el encuentro de hoy, estamos en el cuarto encuentro. Entonces, haciendo un resumen, en el primero hablamos un poco de qué se comprende por resiliencia aplicada, digamos, ¿no? Eh, en el segundo conversamos sobre factores de riesgo y factores de protección para la resiliencia, entendido como elementos que nos ayudan a hacer un análisis, ¿no? Del entorno. Al momento y este análisis nos va dando pistas, ¿no? Nos va guiando en lo que serían futuras acciones. Eh, y luego, en el tercer encuentro, comenzamos a hablar de recursos, ¿no? Por lo tanto, siempre con esta idea de que el niño, niña, adolescente, la familia, las comunidades son las protagonistas en los proyectos que tienen este enfoque de resiliencia. eh, Presentamos lo que eran algunos recursos. Dijimos que había muchísimos tipos de recursos, hay recursos a nivel más individual y hay recursos comunitarios, ¿no? Hay distintas tipologías de diferenciación de estos recursos y que nosotros usábamos, la que yo les propuse era inspirada en lo que es el paradigma de Grotberg de los recursos, por lo tanto el yo soy, yo siento, yo tengo y yo puedo, que a veces es más fácil identificar estos recursos y había una tarea conectada también a ese punto, ¿no? Identificar posibles recursos que podríamos movilizar dentro de este paradigma, ¿no? De estos cuatro elementos. La idea de la clase de hoy es también, si bien la primera nos focalizamos un poco en lo que son los recursos, la parte más interior, si me permiten el término de lo que es la resiliencia, a nivel personal, a nivel comunitario. La idea de hoy vamos a hablar de los vínculos, ¿no? Del poder de los vínculos, porque el vínculo es otro elemento clave, ¿no? Para detonar procesos de resiliencia, por lo tanto, proyectos que tienen este enfoque tienen que trabajar este lado de vinculación. Uh-huh. Entonces, hoy vamos a hablar un poco de vínculos, entendido también como recursos de resiliencia.
Y luego va a haber una tarea, como ya ustedes ya lo imaginan, y la quinta y sexta, durante la quinta sesión, la idea es vamos a ver algunos criterios de resiliencia ya para la última ir cerrando, ¿ok? De modo que sea más fácil también para ustedes presentar. De hecho, ojalá ya quizás podamos ya ustedes el último encuentro presentarme algunas ideas generales de lo que les gustaría hacer. Eso es como un panorama de lo que hemos hecho, dónde estamos y lo que nos queda, hacia dónde vamos. Entonces, quiero comenzar con, hoy en particular vamos a hacer una revisión de lo que fue la tarea anterior, los grupos que entregaron. Luego vamos a hablar del tema de vínculos, vamos a dejar espacio, por supuesto, para diálogo, preguntas, y vamos a empezar el armado de lo que va a ser la próxima, ¿okay? La tarea también. Yo sé que ustedes allá están empezando el invierno, aquí estamos empezando el verano, y la verdad que Milán es una ciudad muy calurosa y muy húmeda, y ya empezamos con el calor y la humedad. Entonces, en líneas generales, quienes entregaron los proyectos, o sea, quienes entregaron los trabajos, están bien. Solo algunos detalles, ¿no?, que me gustaría un poco compartir en modo general. Por ejemplo, la gente de OPA, después que, a ver, Roberto, sí, me gustaría escuchar el por qué tú elegiste, en el momento de elegir factores, ustedes eligieron un factor de riesgo, ¿ok? Recuerdan la tabla, había un factor, el factor traspasado a objetivo y luego objetivos generales, ¿no? Perdón, y luego recursos, ¿qué tipo de recursos le hubiese gustado? ¿Okay? Como consejo para todas las organizaciones, ¿ok? Que fue un punto en común que tenían todos los trabajos, era que a veces tenían muchos recursos, ¿ok? Yo entiendo que es difícil porque generalmente los recursos van uno relacionado con otros, pero la idea, y ahí está un poco el secreto de esto, es en elegir pocos recursos. ¿Cuáles son esos recursos más fundamentales, más claves? Claramente, promoviendo un recurso, después vamos a ir moviendo los demás, ¿ok? Porque están todos relacionados, por lo tanto es muy difícil que yo solo me focalizo en uno y no muevo los otros. Pero al momento de ponerlo en el papel es importante seleccionar aquellos más importantes. ¿Por qué? Porque cada recurso después se traduce en una acción de proyecto, o sea, hablando desde la proyectación. Cada recurso se traduce en una o más acciones de proyecto, y cada acción de proyecto va asociada a un resultado y a un indicador. Entonces, si yo tengo 20 recursos, hay, ¿ok? Porque significa de que yo tengo quizás más de 20 acciones y cada acción tiene asociado. Es verdad que para un resultado esperado, digamos, ¿no? Para un resultado esperado podemos tener distintas acciones, pero cada acción va a tener un indicador también. Entonces, eso significa que después en el papel tenemos muchos indicadores, muchos resultados esperados, y cuando uno en la práctica quiere ponerlo, es imposible porque uno dice, ¿y ahora cómo hago?, ¿no? Entonces, por eso también es importante poner atención a la selección, ¿no?, de los recursos. No se asusten porque ven uno o dos recursos, ¿ok? Piensen que después esos recursos tienen que ser traducidos a acciones concretas, estas acciones tienen que responder también, ¿no?, a un resultado esperado, y sobre todo van a haber indicadores que nos van a ir guiando sobre la ejecución de esa acción y el alcanzar ese resultado o no. Entonces, creo que como línea general, esos son como los detalles, ¿no? Muchos recursos, atención,
¿ok? Eso es mi sugerencia para todos sin distinciones, ¿ok? Algunos detalles. Opa dijo que iba a trabajar el sentido del humor, me parece que es súper interesante. Humor y resiliencia, ¿ok? Opa quiere trabajar con digamos, con los hijos de personas en situación de cárcel, ¿no? Roberto, el tema del humor y resiliencia, súper interesante. Después piensen, ¿por qué eligieron un factor de riesgo y un factor de protección? Esa es mi única pregunta general para, para OPA. ¿Mm? Eh, Fundación Poveda, por ahí que veo a Cristian y a la Tati, también tienen muchos recursos. Poveda, ¿ok? Ok el objetivo, ok el factor, ok cómo traspasaron el objetivo, pero tienen muchos recursos. Ojo, ojo, a ver si se los muestro. Voy a abrir por acá los trabajos que me llegaron. Sí, es para todo lo mismo. También La Salle, muchos recursos, Secodap, lo mismo, ¿ok? Y por ahí, no, Bolivia Digna, pero no veo a Natividad, ¿ok? Quizás si se suma después. Bolivia Digna, no perder en todo caso el rol del joven, digamos, del niño o niña como protagonista, pero me parece que no está Natividad. Así que bueno, en fin. Eso en relación a las actividades. No sé si tienen alguna pregunta o alguna reflexión en relación a la tarea. ¿Le fue muy complejo realizar esta selección? A ustedes la palabra. Virginia. Hola, buen día. Bueno, buenas Hola. tardes, buenas noches. Eh, Me surge esta duda, bueno, no sé si entiendo que tal vez no es algo como tan rígido este tema de los recursos en cuanto a la cantidad, pero ¿cuál sería como un número de recursos, digamos, pertinente, ¿no? Y me surge la duda también de si o sea, la cantidad, ¿te refieres a que, bueno, que pusimos mucho en cada categoría o si en general son muchos? O sea, contando todos los recursos. Eso es como lo que me queda la duda. Ok. No, como yo les dije, sí, como tú decías, esto es bien flexible, no es que haya un número, ¿ok? No hay un número fijo. Eh, Ujú. En este caso ustedes usaron, o sea, uno de hecho puede usar las 4 categorías, puede sacar recursos de las 4 categorías, como puede sacar recursos Ok, solo de una categoría, ok, ok. ¿ok? Lo importante no es el número de recursos, lo importante es Mm, si estos recursos eh, corresponden o dan respuesta a lo que es mi objetivo. ok, ok. Ujú. Eso Chévere. es. Creo que hay exacto, dos preguntas que me tengo que hacer una vez que yo seleccioné, porque claro, uno como hace una selección grande y después como que uno hace una segunda Sí, selección, ¿no? Entonces, sí, sí. para esa segunda selección, la pregunta es, ¿estos recursos efectivamente dan respuesta a mi objetivo? ¿Me ayudan a alcanzar ese objetivo? ¿Sí, Sí, no o más o menos? ¿Mm? Entonces, sí. eso ya me hace una primera selección. Y por otro lado, la segunda selección eh, va a ser en relación con las acciones y con el tipo de proyecto que yo estoy creando. Porque si yo estoy pensando a un proyecto de 3 años, ¿no? Con una cierta financiación importante, claramente me puedo permitir tener más acciones o tener, ¿no?, distintos costos, y eso que va a ir asociado también a los recursos que movilizo, por supuesto. Si Ujú. yo estoy hablando de un proyecto pequeño, también tengo que hacer las cuentas con la realidad, digamos, ¿no? Entonces, eso es otro punto que nos va a ayudar, ¿no? Pero la Claro. primera selección es eso, a veces basta la simplicidad. Yo siempre digo que en este caso Ujú. es la simplicidad es nuestra mejor amiga, por lo tanto, eh,
Ujú. De hecho, yo puedo también quizás seleccionar un recurso y tener 10 acciones. ¿Mm? Ok, ¿Ok? sí. Entonces es como más de ser como estratégicos en estos recursos que vamos a seleccionar, pues como los que Sí, vayan a tener como un mayor impacto según lo que queramos hacer. Ok, chévere. Gracias, exacto, Verónica. exacto. Exacto, porque al final, de hecho, lo que los va a terminar de ayudar, el día de hoy vamos a cerrar, yo les voy a presentar, digamos, unos ingredientes, yo los llamo ingredientes de resiliencia, que son una serie de puntos que tienen que tener los proyectos, ¿ok? Que hablan de resiliencia. Entonces, claramente al final lo que ustedes tienen que hacer es, ok, este objetivo que yo tengo y estos recursos corresponden a alguno de los puntos que están acá, que son los ingredientes, ¿no? Que los que vamos a hablar al final, ¿ok? Entonces ahí se los voy a presentar. ¿Mm? Entonces, sí, es una cosa bien más estratégica que no de número. Chévere, chévere. ¿Mm? Gracias. Roberto, te debo el título, lo sé, lo tengo súper presente. Dime. Aquí nosotros estamos en el marco de, Te escucho un poco mal, Roberto. de- ahora. No se oye, Roberto. Te escucha como mucho eco, como interferencia. De arreglar esto Mm. Bueno, mientras Roberto le podemos dar arregla su problema del micrófono, Laura, que también Hola, tienes la mano. Hola. ¿qué tal? Hola, Bien. Sí, a ti te escuchamos. Sí, justamente queríamos con OPA tratar este aspecto del humor porque nos hace mucho eco a lo que mencionaba Boris Cyrulnik, de la resiliencia compleja, pero como un proceso. Entonces, vemos los acercamientos que podemos tener para trabajar eso, la resiliencia, y el humor es una de ellas. Entonces, el humor lo vemos en un sentido de expresar expresar verdades que en algún momento pueden ser insoportables. Y tomo la palabra pues de este libro de Maria Naut que mencionaba eso, del humor como un proceso complejo, pero que nos acerca a hablar cosas que quizá en un momento no nos atrevemos a decir, pero que nos pueden calmar en un espacio. Y esto lo vinculamos con las emociones. Es por eso que uno de los factores de riesgo que nosotros colocamos en este aspecto de los recursos es la emocionalidad. Nosotros queremos trabajar con niños y niñas, adolescentes, hijos de padres que están privados de libertad. Entonces, en nuestro contexto arequipeño, hay mucha vulneración a estos niños y niñas por un tema de prejuicio, de estigmatización. Entonces, trabajar la emocionalidad nos abre un espacio también para comprender y acercarnos a ellos. Nosotros cuando hemos trabajado el tema de los recursos, hemos colocado esto como una guía, como una orientación, porque concebimos también que es en el diálogo que vamos a tener con los niños, niñas, que vamos a también ampliar estos recursos. Entonces, nosotros no queremos tener algo preparado como decir, los conocemos a los niños de pies a cabeza y sabemos con qué recursos contamos, cuáles son lo que ellos piensan, qué sienten, qué tienen, qué pueden. Entonces, creo que también concebimos la idea de esta apertura del diálogo. Es decir, que en un proyecto, en el diálogo que vamos a tener con los niños, vamos a poder también tener una relación intersubjetiva. Es decir, que vamos a poder interrelacionarnos ambos y comprender la realidad que ellos viven desde su perspectiva y quizá no tener este sesgo de implicarla a una perspectiva nuestra de parte de ellos. Entonces, eso nos parece muy interesante y creo que tomo la palabra de Verónica al decir que estos recursos también tienen un proceso de flexibilidad. No está todo mencionado, no está todo dicho y no está todo parametrado, sino que nos abre a un espacio de apertura y de conocer justamente a la población con la que vamos a trabajar y aperturar justamente este diálogo para intercambiar la relación intersubjetiva, que creo que esto es muy importante porque vamos a ver realidades que quizá nosotros no comprendemos en un sentido de adultos, o sea, vamos a trabajar con niños y la misma etapa de niñez nos involucra a la concepción de otras ideas. Entonces, creo que es un tema muy interesante esto de la resiliencia enfocada a una flexibilidad orientada a un contexto, a un espacio determinado y justamente a esto que queremos trabajar del humor. Eso queríamos mencionar. Gracias, gracias Laura.
Antes de darle la palabra a Roberto, te respondo un poco. Es interesante, sin duda, el tema del humor. Es una temática interesante y digamos que está siempre dentro de los pilares, o sea, Anatol, Cyrulnik, Van Stendhal, Walling y Walling, son distintos los autores que siempre lo tienen ahí, es como un elemento transversal en las distintas miradas, ¿no? El tema del sentido del humor, como un pilar, digamos, que ayuda a la resiliencia. Y por eso me parece interesante, es un buen desafío, digamos, y que de hecho el humor y así como la risa, después todo lo que ha sido los estudios de la neurociencia han venido como a, a respaldar, ¿no? Eso que uno ya lo intuía, ¿no? Eso que uno ya sabía, ¿no? Del beneficio que tiene el sentido del humor, del cambio de mirada, también a nivel fisiológico, también la risa, ¿no? De hecho, se hace risoterapia y todas esas cosas. Ahora, para no salirme del tema, eh, creo que lo que, lo que tú propones, lo que ustedes proponen en el proyecto es súper interesante y tú recién tocaste un punto que puede ser un punto a favor de ustedes, pero hay que saber, ojo, mézclenlo, valorícenlo dentro del proyecto. O sea, el tema de hay que tener flexibilidad, por supuesto, el tema de quiero conocer a qué tengo al frente y quiero dar espacio para la participación de quien tengo enfrente. Esos elementos se tienen que traducir después en el proyecto, tiene que quedar evidenciado, pero que quede evidenciado como una acción de proyecto, porque si no es muy fácil, yo aquí voy a ser el abogado del diablo, como se dice, porque si no es muy fácil que para quien lee, digamos, que no sabe lo que hay detrás, que pase como en improvisación. Entonces yo creo que ese elemento que es súper interesante, pónganlo ya como una acción proyectual. Denle un valor, ¿no? No sé, ahí ustedes verán cómo, pero estrategias, modalidades, hay muchas. Haciendo una pequeña, no sé, autoproyectación. Cada niño, los grupos tendrán un espacio para autoproyectación, para decir nuevas ideas, no sé, pero creo que este punto de dejar este proyecto un poco abierto, ¿no? Donde hay espacio para la introducción de nuevos elementos por parte de los participantes es un punto muy fuerte, o sea, es un punto positivo, se relaciona con la resiliencia, pero escríbanlo, hay que saber escribirlo, ¿no? Pónganlo como elemento ya, decídanlo como un elemento de proyección y como una acción, digamos, entre comillas. Eso. Y la otra cosa que en relación con ustedes, que solamente les digo, atención, no, el factor de riesgo que ustedes tenían era, en este sentido, ustedes pusieron estados de vulnerabilidad emocional, por lo tanto, una mala gestión de emociones o dificultad en la gestión de las emociones por parte de estos niños, que lo convirtieron en objetivo general como la promoción de espacios de resiliencia a través del humor, reconociendo las dimensiones emocionales. ¿Okay? Siempre he dicho, el objetivo es grande, pero atención, que esté la palabra resiliencia está bien, pero recuerden que la resiliencia es un proceso. Por lo tanto, no pueden ponérmela después en los resultados esperados, ¿ya? No puede ir como un resultado de la resiliencia. Está bien, me la pusieron en el objetivo, pero los resultados no puede ir, ¿ok? Porque para alcanzar ese elemento, ¿no? Hay muchos, ¿no? Y aquí ustedes lo que tienen son dos grandes elementos y ahí también va a estar el juego que tienen ustedes, porque tienen el humor y, o sea, ustedes dicen el humor reconociendo las dimensiones emocionales, por lo tanto tienen humor y emociones, tienen dos categorías bien grandes. Así que ese es otro desafío para ustedes después al momento de ir pensando en las acciones. Quizás después les va a ser más fácil, pero es un bonito desafío el que ustedes se pusieron. Gracias. Roberto, ¿se te arregló el micrófono? Entrado desde otro dispositivo para poder, creo que mi computadora ya está. Sí, no, nada, pensar en esta conexión del otro tema que vas a tocar, que es
el tema de los vínculos, y nosotros hemos propuesto este tema del humor, ¿no? Abrir este espacio de resiliencia para trabajar el humor, porque pensamos igual, ¿no? O sea, creo que en el diagnóstico tenemos situaciones desestructurantes para el niño en sus espacios de socialización, ¿no? Ser hijo de un preso, ¿sí? Un preso que ha hecho cosas en la identificación del propio niño es difícil, pero por eso todos estos recursos que pensamos que esto es una guía, ¿no? O sea, no es algo parametrado, como lo decía Laura, creemos que es una guía que nos puede acercarnos a un diálogo abierto con los niños, pero no es una guía aislada porque en ese diagnóstico de reconocimiento del niño, el niño tiene todo esto, que él no lo reconozca profesionalmente con una mirada, pero lo hace. Creo que todos estos recursos, por ejemplo, el de la creatividad, el sentido del humor, la flexibilidad, el sentido crítico, este reconocimiento que se tiene del propio niño, me parece que son recursos en el niño, ¿no? Que le ha permitido subsistir a toda esta desestructuración familiar, social e incluso individual. Pero creo que el humor ha sido parte de sobresalir. Por eso la clase pasada yo lanzaba algo como decir, ¿cuál es el filo entre mantener el humor y el sufrimiento, o el humor, digamos, a avanzar, a seguir avanzando hacia una negación del propio niño, ¿no? Entonces creo que hay cosas muy complejas dentro de esto, pero lo que quiero decir es que el humor no es sinónimo de risa, ¿no? O sea, No. no voy para hacer reír a los niños, ¿no? Un proyecto que les haga pensar esta estrategia resiliente y que los fortalezca, ¿no? Entonces creo que por ahí va un poco la cosa, ¿no? De pensar además, creo que lo que tú has dicho también, digamos, las dimensiones en las cuales se puede hacer, creo nosotros estamos muy claros, digamos, es un mini proyecto, que una temporalidad, etcétera, pero queremos hacer una cosa pequeña, pero potente también, que pueda restituir al niño, digamos, en sus propias energías, en sus propias miradas, digamos, de lo que quiere seguir construyendo como niño, ¿no? Eso, Exacto. Verónica. Sí, yo estaba buscando acá, no lo tengo, pero hay un librito de Cyrulnik que le puede ser interesante, no sé si ya lo han leído, que es sobre el sentido del humor. Perdón, no es de Cyrulnik, es de Van Stendael, que es sobre el sentido del humor. Entonces, que quizás les podría ser útil. Déjame ver si lo tengo aquí. Yo aquí, ustedes no ven aquí mi desorden, pero yo tengo muchos libros. Resiliencia y sentido del humor. ¿Mm? Ok, De excelente. Van Stendael. Siempre de la editorial es Gedisa. No, la ven al revés usted. Eh, pero sí, está bien chiquitito, pero te da muchas ideas también. ¿Mm? Ok, gracias, Verónica. Nada. Eso. Ahora, ¿algún otro comentario? ¿Alguna otra reflexión? ¿Mm? En- Carlos, había visto que te había levantado la mano antes, ¿no? Dime. Sí, a ver, en realidad que nosotros nos atrasamos un poquito con esta tarea, ¿sí? Y francamente lo presentamos tarde. Como en fútbol se diría, a los 90 del segundo tiempo, y creo que no alcanzamos a empatar, pero lo cerramos, y me parece demasiado interesante los comentarios que se estaban haciendo, y quería compartirles nomás un poco cómo que me siento muy identificado con lo que decían los compañeros anteriormente, ¿sí? Y cómo para nosotros hay dos elementos así fundamentales que vimos para ir trabajando, ir planteándonos esa resiliencia colectiva, que por un lado veíamos el tema de la participación, ¿sí? El tema de la participación es fundamental, si bien fuimos trabajando eh, como es los recursos, también en forma subjetiva, como lo que ibas planteando vos,
dentro de ese proceso del proyecto se tiene que plantear un paso previo en ese diagnóstico, ¿verdad? Para ir dando ese salto hacia dónde caminar y que dé resultados factibles en la resiliencia. Para eso es interesante ese diálogo con los niños, las niñas, los adultos, en ese proceso de ir generando esa resiliencia colectiva. Por otro lado, como buen alumno también, es incorporar el contexto, incorporar lo intercultural, la cultura. Es fundamental en ese proceso de la elaboración de ese proyecto, porque eso nos va a guiar, nos va a condicionar justamente el que esos objetivos sean factibles o no y los resultados sean reales, ¿verdad? Y, a ver, para comentarles nomás, nosotros pusimos de un factor de protección como es el apoyo y acompañamiento a la participación de niños, niñas y adolescentes en los grupos de niños y adolescentes organizados. Saltamos a propiciar a un objetivo que es el propiciar la participación de niños, niñas y adolescentes en grupos organizados en sus comunidades. Para nosotros y nosotras, dentro de lo cotidiano, es fundamental fortalecer esos espacios de manera a que colectivamente se pueda llegar, que sea sostenible, ¿verdad? En el tiempo y que se lleva que cada uno o que colectivamente se fortalezca en esa resiliencia de manera a ir generando esos en los espacios, en los microespacios como los personales, familiares, comunitarios, colectivamente después a lo más regional, ¿verdad? Y eso para mí que es un objetivo que es muy real porque se adhiere un poco a lo que vamos caminando y vamos trabajando y bueno, y eso después se puede volcar y se puede volver comunitario, colectivo y que la misma gente lo pueda llevar adelante, ¿verdad? Es un desafío, pero me parece muy interesante, ¿verdad? Eso, quería socializar nada más y como buenos alumnos ponernos al día. Promesa. Gracias, gracias, Carlos. Bueno, por ahí, hace un par de minutos, ¿no? Estaba mencionando estos ingredientes, ¿no? de resiliencia. Y dentro de esos ingredientes con los que vamos a ir cerrando el encuentro de hoy, está el tema de las raíces, digamos, culturales, ¿no? Está el tema cultural, histórico, ¿no? Entonces eso es importante también, o sea, claramente proyectos que hablan de la parte, que dan valor, ¿no? A las raíces culturales, a las raíces históricas, son también son proyectos que tienen este enfoque de resiliencia. ¿Ok? Hola Natividad, no te preocupes, ¿ok? No te preocupes, habían problemas de señal, simplemente estábamos conversando sobre las tareas, ¿ok? Como un consejo general para todas las organizaciones, era el tema de seleccionar bien los recursos, ¿ok? Entonces pongan atención elijan recursos que efectivamente van a dar respuesta al objetivo que tienen, porque después a nivel de proyecto los recursos que ustedes eligen se van a traducir en acciones de proyecto y en resultados y en indicadores de proyecto, ¿no? Entonces, por eso si tienen muchos recursos, quizás después se va a complejizar. Eso era una cosa. Y en el caso de ustedes, María Natividad, que ustedes tenían el comedor, ¿no? Esa era la idea, la tarea de ustedes era en relación al comedor. Sí. Está súper bien, pero no pierdan de vista a los niños, niñas, adolescentes. Ustedes tenían hartos recursos muy buenos en relación a construir alianzas con otros, etcétera, etcétera, pero recuerden que también está el protagonismo, ¿no?
El objetivo de ustedes es ese, ¿no? Dar mayor protagonismo a los niños, niñas, adolescentes dentro de estos espacios de los comedores. Por lo tanto, ahí piensen también, ¿no? Al momento de seleccionar recursos, ¿no? Algún recurso más directo de los niños, niñas, adolescentes. Eso era, pero estaba bastante bien. Ahora, vamos pasamos a, les comparto el PowerPoint de hoy día, que vamos a hablar de los recursos, ¿no? Pero sobre todo los recursos comunitarios, por lo tanto vamos a hablar de los vínculos. ¿Dónde? Aquí. Entonces, ¿qué les puedo contar en relación a los vínculos, ¿no? Digamos, la clave, ¿no? Acá se llama, el título que le pusimos fue el poder de los vínculos, ¿no? Elementos claves para resiliar. Los vínculos son fundamentales al momento de la resiliencia, ¿no? Sin vínculos no hay, ¿no? Sin un vínculo, ojo, un vínculo sano, ¿no? No hay resiliencia. Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué es tan importante el tema de los vínculos, ¿no? Para la resiliencia? Si ustedes lo recuerdan de la primera clase, ¿no? Cuando hicimos este resumen historiográfico de los diversos pasos, ¿no? De cómo se desarrolló la resiliencia pasa desde una cosa absolutamente centrada en el individuo, ¿no? Estamos hablando de los años 70, años 80, pasa de tener un foco mirado solo al individuo en relación con un entorno, pero siempre al individuo. En los años 90, el tema del entorno, de cómo este entorno influencia en modo positivo, en modo negativo al individuo, empieza a tomar, digamos, más peso, ¿no? Y con la introducción del entorno como un elemento clave, ¿no? En la promoción o en la limitación del proceso de resiliencia, los vínculos claramente cobran aún más importancia. Por lo tanto, ¿por qué? Hay dos puntos fundamentales, ¿no? Por un lado está el tema de la narración. ¿Okay? Me explico. Para resiliar en el sentido profundo y clásico del término, el proceso de resiliencia se relaciona con el dar significado, ¿no? El dar significado a ese o a esos momentos de dolor, ¿no? Eso es, ¿no? Pero para yo dar un significado a ese o a esos elementos, a esas vivencias de dolor, necesito contarlo, ¿no? Necesito narrarlo. Por eso digo, y el narrar es un acto social, ¿no? Yo tengo que narrarlo a otro, o narramos a nivel colectivo, ¿no? Todos los procesos generalmente de reconciliación tienen el elemento de narración, porque este sanar, este dar significado pasa por el narrar, y no narrar una vez, narrar el mismo hecho muchas veces, ¿no? Pero si yo no tengo relación, no tengo vínculos con ese entorno, nunca voy a dar un significado, nunca va a haber resiliencia. Por eso, si lo recuerdan cuando conversamos en la segunda clase, ¿no? Las dos grandes limitaciones de la resilienciación son la vergüenza, por lo tanto, el sujeto se aísla, ¿no? Y corta el apoyo con los demás, corta los lazos con los demás, porque se quiere aislar, o cuando son los demás que lo aíslan, ¿no? Por lo tanto, lo dejan sin este apoyo. Entonces, para que haya resiliencia, yo tengo que dar un significado, y para dar un significado tengo que contar a alguien esta experiencia. Y por lo tanto, para contar a alguien esta experiencia, que por supuesto son experiencias difíciles, ¿no? Necesito crear un lazo socioafectivo con ese alguien o con esos alguienes, ¿no? Con esas demás personas, ¿no? Si yo no creo un lazo, porque al final yo para contarte mi experiencia significa que me expongo, ¿no? Expongo mi dolor. Por lo tanto, ese lazo socioafectivo tiene que ser sano. Si hay un vínculo sano, ¿no? Va a haber resiliencia.
Ahora, si hay un vínculo tóxico, va a ser muy difícil que se pueda resiliar. Ujú. ¿Por qué? Porque yo me expongo ante ti, te cuento y me encuentro un muro, ¿no? Quizás, en vez de darle valor a mi experiencia, lo que haces, me menosprecias, ¿no? Entonces, claro, me voy hundiendo y eso no va ayudando a la resiliencia. Por eso el tema de los vínculos, por eso es tan importante el tema de tener vínculos sanos y esa es la clave, porque ayuda a lo que es la narración, ¿ok? Y a través de solo a través de la narración. Ojo, cuando yo hablo de narración es a nivel verbal, pero también puede ser utilizando lenguajes creativos, por lo tanto haciendo un dibujo, creando una historia, etcétera, etcétera. Ujú. Pero todo eso yo tengo que exponerlo a un otro, ¿ok? Si no lo expongo, quedo ahí, ¿ok? Hace un par de días estaba escuchando en la radio estaban hablando de la vida de la Rowling, la de Harry Potter, ¿no? O sea, lo que ella hace a través de Harry Potter es un proceso de narración de sus propias experiencias de vida, ¿ok? Digamos, para la Rowling, Harry Potter fue, ¿no? un elemento, el resultado del producto de resiliencia de su vida. Pero claro, ese producto, esa narración, ese escrito que ella hace, hay que compartirlo con los demás, ¿ok? Si se lo deja para ella, tampoco se logra encontrar un sentido. Eso es, no sé si me explico. Ujú. Ahora, siempre en esta línea, ¿no? De por qué los vínculos. Ahora, ustedes lo saben mejor que yo, pero siempre es bueno recordarnos la memoria, ¿no? Por lo tanto, para que exista, entendemos el por qué es importante, ¿no? El tema de los vínculos en la resiliencia. Ahora, estos vínculos claramente tienen que ser sanos, ¿no? ¿Qué entendemos por vínculos sanos? ¿Ok? Porque podemos entender muchísimas cosas por un vínculo sano, pero estos 4 elementos son fundamentales. Por un lado, un vínculo que no, o sea, una relación que no es paternalista, ¿ok? Por lo tanto, estamos hablando de una relación sin jerarquías, horizontal. ¿Ok? Esto lo tenemos que interiorizar en distintos niveles. Por lo tanto, cuando el educador habla, ¿no? Con el niño o niña adolescente, ojo, también funciona con adultos, pero ustedes como organizaciones socias de Vice, digamos que nuestro enfoque son los niños, niñas, adolescentes. Entonces, un vínculo no paternalista a distintos niveles, por lo tanto, que va del educador, ¿no? O del psicólogo con el niño, niña, adolescente, como también en relación, no sé, dentro de la familia, ¿no? El niño con la relación con la familia, el niño en relación a sus pares, la organización en relación a la familia del niño, la organización en relación a los pares, la organización en relación a otras organizaciones, ¿ok? Entonces, digamos, estas características de vínculos sanos tenemos que también imaginarlas como una red que se mueve, digamos, en distintos niveles. Por otro lado, si estamos hablando de un vínculo no paternalista, estamos, por supuesto, hablando de un vínculo que se caracteriza por un respeto mutuo. Atención, no es respeto mutuo. Porque muchas veces, sobre todo en niveles educativos, nos esperamos el respeto, entre comillas, ¿no? del niño, pero no lo entendemos al revés, y ahí estamos cayendo de nuevo en el paternalismo y en la jerarquía, ¿no? Por lo tanto, este respeto mutuo que reconoce a ambos como persona, y al reconocer a ambos como persona, lo estamos reconociendo como efectivos sujetos de derecho, ¿no? Que es otro de, digamos, en la triangulación del Vice, el tema de los derechos pasa, y por eso resiliencia y derechos van entrelazados, ¿ok? O sea, reconocer al otro como un sujeto. Esta relación también es, hay una interacción, ¿okay? Por lo mismo, porque no es paternalista, porque es una relación de respeto, ¿no? La relación no es unidireccional, por lo tanto, ambos pueden ganar, ambas partes pueden ganar, pueden crecer, más que ganar, no me gusta el término. Ambas partes pueden crecer producto de esta relación. Y también una de las partes puede salir herida producto de esta relación. Ojo.
Y por otro lado, para evitar lo que yo decía recién, es importante que existan límites, ¿ok? Sobre todo en el nivel que nosotros hablamos de vínculos sanos, vínculos socioafectivos, pero con, digamos, un objetivo educativo, más que nada, ¿no? O socioeducativo o psicosocial, pero estamos en ese ámbito. Por lo tanto, es importante que se reconozcan, que se establezcan y que se respeten los límites. Eso en relación a los vínculos, ¿no? Y que se va a ir moviendo siempre en distintos niveles. Ahora, antes, si tienen alguna pregunta, me pueden parar. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces, por supuesto que si hablamos también de vínculos, ¿ok? Y hablamos del entorno al introducir el vínculo, por supuesto que va a aparecer este concepto, ¿no? Que es el tutor de resiliencia. Que, digamos, entre comillas, son ustedes, ¿no? Ustedes como organización, ¿no? ¿Quién es este tutor, ¿no? Es esta persona que promueve procesos de resiliencia, ¿okay? En un niño, en un adulto, en una familia, en una comunidad. Producto de una acción profesional, como es el caso de ustedes, o también personal. ¿Okay? ¿Por qué? Y aquí está de nuevo esta palabra mágica, porque establece un vínculo sano que puede ser temporáneo, ¿no? Por eso también, y aquí les tiro otra pista, recuerden, los proyectos que tienen el enfoque de resiliencia trabajan hacia la autonomía. ¿Por qué? Porque entienden que acompañan durante una parte de este proceso, no es para siempre, ¿ok? Entonces, estableciendo un vínculo temporáneo de horizontalidad, de respeto, que hace, ¿no? Sentir al otro bienvenido y seguro para poder narrar esa experiencia y dar significado y crecer. ¿Okay? Eso en general, si hablamos de tutores de resiliencia. Ahora, existen muchos tutores, pero los podemos clasificar en dos grandes categorías. Esto según lo que nos dice Cyrulnik, ¿okay? Y esto también es interesante porque es la relación que tienen ustedes con los niños, niñas y adolescentes. Por un lado, tenemos un tutor consciente, por lo tanto, un profesional, ¿no? Que viene del entorno del niño, que decide, ojo, forma consciente, ¿no? Poner a disposición su profesionalidad, ¿no? Sus competencias para apoyar al niño para promover resiliencia. ¿Okay? Por lo tanto, ayuda, activa procesos de resiliencia y también la promueve. Por lo tanto, trabaja, mueve, la entrena, ¿no? Para que al momento de una eventual dificultad sea más fácil para el niño o niña adolescente lidiar, ¿no? Poniendo en práctica los distintos recursos. Es un profesional, ya lo dijimos, y por lo mismo tiene objetivos y tiene herramientas. Mientras que, por otro lado, tenemos lo que se llama un tutor inconsciente, entre comillas, ¿no? ¿Por qué? Porque nace del entorno familiar, social o cultural, ¿ok? Y son personas en las que el niño o niña busca apoyo, pero no necesariamente tiene una formación específica y de hecho no son conscientes casi siempre del rol que ellos tienen. Estoy hablando de, no lo sé, la vecina, el amigo, ¿no? La tía, ¿ok? Y también en esta categoría entra lo que pueden ser incluso objetos, no sé, una película, una obra de arte, un libro, una mascota, ¿ok? Algo que activa, eso sí, activa el proceso de resiliencia, pero atención, no lo promueve, ¿ok? Es algo que te da como el primer impulso. Esa es como la gran diferencia. Ustedes claramente, ojo, ustedes pueden estar en ambas categorías también. Uno en la vida personal y profesional, que a veces se mezclan. Uno puede ser ambas cosas, ¿okay? Puede haber sido ambas cosas, no es que una excluya a la otra. ¿Okay? Eso en relación a estos tutores y elementos que nos ayudan, ¿no? A relacionar
digamos, esta relación del niño con el educador. Como les decía, si hablamos de resiliencia, ¿no? Si hablamos de tutores de resiliencia, tenemos que estar súper conscientes que los tutores promueven, ¿no?, resiliencia, y para promover resiliencia necesitamos el vínculo. Aquí vuelve de nuevo, ¿no? El tutor viene del entorno, promueve un vínculo sano. El tutor tiene que crear un vínculo con el niño, niña, adolescente. La organización tiene que crear un vínculo, se tiene que ganar el vínculo, ¿no? Y eso es lo que va a permitir dar un significado para después promover un proceso de resiliencia. Como ya les dije, tenemos dos categorías, uno implícito y uno explícito. El explícito es casi siempre un profesional, digamos, ¿no? Hay una profesionalización de este rol que tiene que lidiar, digamos, lo personal con lo profesional. Y de hecho, y ahí está lo complejo, muchas veces el tutor, digamos, de resiliencia, lo que hace es poner en práctica elementos de su vida personal con su vida profesional, ¿ok? Elementos, no sé, de la dimensión del ser, la empatía, algunas características de la personalidad, ¿no? Son personales, ¿no? Uno no aprendió, digamos, algunas características, uno va a la universidad, ¿no? Son elementos claramente del saber, por lo tanto de la profesionalización, ¿no? Y del hacer, ¿no? Esto es un mix, ¿no? Que eso también hace complejo a veces el tema. Como resumen, ¿no? Y creo que también es importante, cuando hablamos de vínculos, ¿no? Entonces estamos hablando de la relación entre el tutor y tenemos que tener claro que la relación entre el tutor, ¿no?, y la organización, ¿no?, y el niño o niña adolescente es un vínculo con un fin educativo, socioemotivo, de apoyo, ¿no? Y por eso también es temporáneo, ¿no? Y ese vínculo, algunos autores lo definen como un salvavidas, ¿no? Es como un salvavidas emotivo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué significa esto? Significa que el vínculo tiene que crearse, ¿no?, en un ambiente afectivo y seguro, esto es súper importante, ¿no?, donde la persona se sienta segura, ¿no? Es un vínculo que da apoyo emocional, da amor incondicional, que es lo que Van Stendhal llama la aceptación, o sea, se tiene que sentir aceptado. Pongo el ejemplo de Opa, que recién estábamos hablando, ¿ok? O sea, estos niños, estos hijos de ladrón, ¿no? Yo te acepto que a pesar de tu pasado, de tus condiciones, hay una aceptación de ti como persona. Te equivoques o no te equivoques, ¿no? Y ese puede ser también un punto fundamental en la resiliencia. Y, por supuesto, es un vínculo que va focalizado a enseñar, a hacer crecer lo que son competencias, estrategias, habilidades, ¿no? Hacer crecer a la persona. Y la cosa más difícil aún es que el tutor o la organización jamás va a poder, o casi nunca, conoce el final del resultado, porque muchas veces los procesos de resiliencia pueden durar toda una vida incluso, ¿no? Y muchas veces nos damos cuenta que fuimos resilientes en el pasado, y fuimos resilientes gracias a esa persona, a ese profesor, a ese amigo, a esa vecina que nos ayudó en ese momento, ¿no? Pero muy rara vez después logramos decirle gracias a esa persona. Entonces, por eso digo que a veces los resultados se ven muchísimo después, y por lo mismo no podemos poner la resiliencia como un resultado. ¿Okay? A nivel de proyecto, podemos poner elementos que podemos medir y que nos dicen que por aquí se está moviendo la resiliencia, pero la resiliencia en sí no va a ser un resultado porque es demasiado subjetiva a veces para poder medirla. ¿Okay? ¿Tienen algún comentario? ¿No? ¿Les tiré mucha información? ¿Sí? Eso ahí para que la vayan masticando. ¿Okay? Ahora, siempre en relación a los vínculos, ustedes se dan cuenta, esta es la última slide que les tenía para el día de hoy.
como les decía, gran parte, ¿no? Digamos, cuando hablamos de proyectos que tienen, hay unos errores de tipeo por ahí, me disculpo. Cuando hablamos de proyectos que tienen este enfoque de resiliencia, ¿no? Digamos que en general los proyectos con un enfoque de resiliencia, y si ustedes se dan cuenta, está hay digamos 6 elementos importantes. Todos estos elementos pasan por los vínculos, ¿ok? Por lo tanto, ¿cuáles son, ¿no? estos ingredientes de resiliencia, y que yo espero que los proyectos que ustedes presentan tengan uno o más, porque ojo, se van cruzando también de estos elementos, ¿ok? Por lo tanto, son, como ya los dijimos, ¿no? La construcción, la promoción, ¿no? de relaciones sanas. ¿Ok? Por lo tanto, que este sujeto crea, ¿no? Relaciones sanas, vínculos sanos con el entorno. ¿Y por qué? Y ustedes se dan cuenta, este es un factor que pasa por el entorno, que pasa por el vínculo, pero que tiene un fin, digamos, de proyección. ¿Por qué? Porque en algún minuto trabajamos a lo que es la autonomía, ¿no? Entonces, trabajamos a que el proyecto no esté y que el niño o niña adolescente logre seguir manteniendo, construyendo relaciones sanas con su entorno. Y su entorno construye relaciones sanas con los niños y niñas, por supuesto. ¿Okay? Otro elemento, otro ingrediente de los que yo les mencionaba, y por aquí está lo que decía Carlos hace un par de minutos atrás, refuerza la identidad, ¿ok? Una identidad individual, una identidad colectiva, una identidad sólida. Pero atención, una identidad sólida no es una identidad, todavía no he podido encontrar la palabra correcta, pero digamos, una identidad sólida no es una identidad inflexible, ¿ok? Es una identidad que está tan segura de su propia identidad que no teme a el intercambio con otros que son distintos, ¿ok? A eso me refiero con una identidad sólida, ¿ok? Es una identidad que da valor a los elementos sociales, a los elementos culturales, a los elementos históricos, ¿ok? Y como es sólida, como es segura, ¿ok? de sí misma, lo que no significa que sea inflexible, ¿ok? Está dispuesta al intercambio, comprende que el intercambio con otros que son distintos a él enriquece, ¿no? Y no limita, y no quita, ¿ok? A eso me refiero con una identidad sólida, más que una identidad estructurada, ¿ok? Por otro lado, los proyectos que trabajan sobre la resiliencia van también a dar oportunidades, ¿no? a la participación y a la autonomía de estos beneficiarios, digamos. ¿Okay? Ojo, como decíamos en las primeras clases, una participación que también va a ser coherente con participación y autonomía, por supuesto, que son coherentes con las fases del desarrollo, ¿no? de con quienes estoy trabajando, y con el entorno, ¿ok? Por ejemplo, si hablamos de autonomía, yo a veces me he encontrado en otros contextos, queremos que, si trabajamos sobre todo trabajando a veces con preescolar, ¿no? Uno se espera que el niño adolescente aprenda a leer y a escribir. ¿Okay? Pero atención, estamos hablando de niños en edad preescolar, ¿ok? Por lo tanto, ese proceso de lectura es complejo. Entonces, por eso tiene que ser adecuado, lo mismo con la autonomía, tiene que ser acorde a la edad de con quienes estamos trabajando. Y la participación lo mismo. Por supuesto, si estamos trabajando con adolescentes, tienen que sentir, y tiene que ser real, que esa participación tiene injerencia en la toma de decisiones, de cierta forma. Entonces, esos elementos van también mediados por con quiénes trabajamos y con el dónde trabajamos. ¿Okay? Porque también estamos en un entorno que no vaya a traspasar, digamos, temas culturales, ¿no? Por otro lado está el sentido de justicia social,
¿ok? Son proyectos, los proyectos en general, estos ingredientes que nos ayudan a medir resiliencia, tienen esta idea de, ¿no? Promueven lo que es el sentido de justicia social, y por lo tanto aquí no estamos hablando solo del individuo. Recuerden que los proyectos de resiliencia se habla de sistemas, por lo tanto, si yo promuevo justicia social, estoy entendiendo que un sistema mueve a otro y que no estoy sola. El desarrollo del sentido de pertenencia, por supuesto, ¿no? Y responsabilidad del otro, no del oro, perdóname, es responsabilidad del otro, ¿no? Entonces el sentido de pertenencia a un grupo, a una comunidad, y sentirme yo también responsable, ¿no? de ese otro. Y por último, también digamos, estos ingredientes, los proyectos de resiliencia van a tener aspectos espirituales, ¿no? Va a promover la espiritualidad, y también va a promover que la persona pueda proyectarse en el futuro y pueda poner, digamos, objetivos para su vida, pueda reprogramar objetivos, ¿no? A breve, a medio y a largo plazo. ¿Okay? Cuando se habla de objetivos para la vida es importante tener estos tres elementos, breve, medio y largo plazo, porque si ponemos solo objetivos a largo plazo, a veces nos podemos frustrar, ¿no? Sobre todo si se trabaja, por ejemplo, con adolescentes, o más que con los niños. Yo creo que es algo que sucede con adolescentes o con adultos, incluso con jóvenes, ¿no? El tema de estos objetivos a veces que son tan a largo plazo que se nos pierden, por tanto, estos objetivos breve, medio y largo. Okay. No sé, ¿tienen algún comentario al respecto? ¿O los dejé sin palabras? Que no sé si es bueno o es malo. Yo aprovecho de tomar agua ya. No sé, Ah, yo a medida que escuchaba, trataba de relacionar un poco con lo comunitario, y las personas, los nexos. Me parece así súper interesante. Creo que es demasiado claro y demasiado lindo. Bueno, sí, yo tiene te voy a al decir final. que, yo te iba a decir que lo imaginaba, que justamente le decía a Carlos, a una niña eh, que no iba a la escuela, que su hermano consume droga, que vive en una comunidad, quiénes son sus referentes, desde dónde, dentro de la familia no, pero ella encontró fuera, otro familiar fuera, de grande estudió, o sea que ahora ya sabe leer. Entonces, a medida que escuchaba, relacionaba un poco esa situación y el contexto comunitario, como la comunidad con donde ella encontró su espacio, quién es la persona de su referente, si bien no es un familiar, como que encontró en otros grupos, en otra familia. Entonces, trataba un poco de relacionar lo que decías con cosas puntuales y dónde entramos nosotros también como educadores o como referentes comunitarios. Perfecto. Sí, eso es súper interesante. De hecho, hay un libro, ¿viste? Yo aquí estoy llena de libros, ah, que es como del 2015. Se llama Tutores de Resiliencia, y es de José Luis Rubio y de Gemma Puig, ¿no? Y que se llama, de hecho, el título es Tutores de Resiliencia, pero el subtítulo, Dame un punto de apoyo y moveré mi mundo, ¿no? Que yo lo encuentro, siempre he encontrado que es un subtítulo muy bonito y muy... que da en el blanco con el sentido ¿no? del tutor, ¿no? Dame un punto de apoyo en medio de todo este entorno, un poco como decías tú, Julia, ¿no? Dame un punto, me basta uno, ¿no? Y muevo mi mundo, ¿no? Entonces, sí, también está bien entretenido, tiene una parte, digamos, se lee de atrás para adelante y de adelante para atrás, es bien entretenido también porque tiene una parte más teórica, y luego tiene muchos casos de la vida de la vida de personas con las que trabajaron los autores. Entonces está entretenido, también lo recomiendo en la lectura del fin de semana. No. Ahora, ¿qué nos queda? ¿Qué es lo que yo les propongo? Perdón. Realmente yo este material lo voy a volver a subir. ¿Cuáles son, como digamos, los pasos
digamos, yo las y los invito a tener de nuevo los invito a hacer dos actividades, ¿ok? Por un lado, es una actividad bien interesante que yo la llamo la actividad de las islas, porque a veces es difícil identificar cuando hablamos de vínculos, claro, como mi organización se tiene que vincular directamente con el niño, ¿ok? Niño adolescente, me viene casi natural decirlo, ¿no? Es como un poco más fácil, pero a veces es bueno recordarlo, ¿no? Pero también nosotros tenemos que jugar roles, ¿no? Tenemos que vincular a este niño con otros. Y ahí es donde viene el problema muchas veces, porque digo, ok, ¿no? Yo educador me puedo vincular, ¿no? Con este niño, pero ¿cómo hago que este niño después se vincule con otros, ¿no? Para que la red quede una vez que yo no estoy. Entonces, eh, les propongo que hagan esta actividad que es bien interesante, que se llama, digamos, las islas, ¿no? Entonces, imaginen que en este caso, ojo, estamos siempre, yo hablo un poco de resiliencia y un poco de lo que es la proyectación, ¿no? Entonces, imaginen a su beneficiario, ¿no? Imaginen a los beneficiarios de este proyecto que ustedes presentarán, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Natividad, a los jóvenes del comedor, en el caso de OPA, a los hijos de los detenidos, ¿no? Imaginen a este beneficiario, digamos. Y imagínenlo como una isla, pero esta isla no es una isla sola, sino que es un archipiélago. Por lo tanto, está en contacto con otras islas. ¿Ok? Cada isla es un grupo o un actor social. Entonces, después les voy a dar todo escrito, pero escuchen. Entonces tenemos la isla, que es el beneficiario, y los distintos, digamos, actores sociales con los que está en contacto. Piensen, porque claramente hay un intercambio entre estos, ¿no? Entonces piensen cómo estas islas intercambian bienes, ¿no? Por lo tanto, ¿qué aporta el beneficiario digamos, a este actor social y qué aporta el actor social al beneficiario? Entonces vamos a tener, digamos, una serie de cruces al final de la actividad, ¿okay? Porque ustedes tienen que ser el beneficiario en relación a cada uno de los actores sociales que ustedes van a haber identificado, que puede ser familia como puede ser la abuela, ojo, ahí ustedes tienen la libertad de elegir. Por eso yo digo, actores sociales, puede ser el municipio, como puede ser la familia general, puede ser la abuela, puede ser el vecino, ¿no? Ustedes conocen la realidad de, más o menos, a grandes rasgos, por supuesto, de lo que son sus beneficiarios, o el beneficiario de este hipotético proyecto. Esto les va a ayudar también quizás a identificar nuevas líneas, nuevas estrategias que no habían pensado antes. Entonces, esa es una actividad. Y una vez que hayan terminado esa actividad, yo les propongo que vean los ingredientes, ¿ok? Que marquen, yo les voy a mandar todo esto después, no se preocupen, que marquen, ¿no? Cada uno de estos ingredientes, su proyecto, ¿qué ingrediente tiene más? ¿No? Marque los ingredientes. Sí. Ojo, no necesariamente tienen que tener todos. Un proyecto que tiene todos los ingredientes que yo les mostré al final es imposible de hacer. ¿Okay? Y revisen los objetivos, perdón, los recursos. ¿Ok? Revisen de nuevo los recursos, saquen, pongan, cambien. ¿Okay? Entonces, primera tarea, actividad de la isla. Segunda mini tarea, parece mucho, pero en realidad es poco. Segunda mini tarea, si el objetivo que ustedes tienen, la idea de proyecto que ustedes tienen, qué ingredientes de resiliencia tiene, puede tener solo uno, no se asusten si tiene solo uno. Y
revisión de los recursos. ¿Ok? Eso. ¿Tienen alguna pregunta? Muy claro. Perfecto. Entonces, va a estar todo cargado en el Moodle como las otras veces, ¿ok? Y nuestro próximo encuentro, ¿cuándo es? Diego, ¿es el 8? ¿Puede ser el 8 de junio? No, No, no. es El el 15. 15 de junio. Mm. El 15, entonces, ¿cómo lo hicimos hoy? Ustedes me tienen que enviar, ¿ok? Hasta el 13. Ujú. Por lo tanto, ustedes tienen... Hasta el día de San Antonio. Sí, mira, viste, va a estar de santo mi marido, avísame. Lo iba a decir, justamente. Tienen que enviarme la tarea el 13 hasta las 12 de la noche, da lo mismo porque yo las voy a leer el 14. Así que eso, si las mandan el 14 de la noche, yo no las voy a leer porque no me da el tiempo. Ya Así yo que, quisiera insistir en esto de las relaciones sanas, porque se ve muy sencillo y la verdad que es un compromiso muy grande para nosotros. O sea, nosotros, tutores de resiliencia, también estamos invitados a crecer, porque establecer relaciones sanas significa que también nosotros estamos en un momento sano para establecer vínculos. O sea, no quiere decir que estamos enfermos, pero quiere decir que no siempre estamos en la mejor condición para promover, para tener vínculos sanos, para vivir todos estos procesos de respeto mutuo. O sea, a veces no es el mejor momento y ese sentirnos como adultos que también tenemos que crecer es un elemento colateral, pero muy importante que no deberíamos dejar de ver. Solo eso, ¿no? sí, eso. Carlos. Sí, yo quisiera valorar un poquito, mucho lo de hoy, lo de los vínculos, ¿verdad? A mí también me revolvió un montón de cosas que a lo mejor lo venimos haciendo a lo largo de muchos años, de estos años. Entonces, y este tema de la frase, que no me acuerdo también cómo decía, que no lo vamos a ver a lo mejor, el Mm, resultado de la resiliencia. Muchos lo vimos, lo vamos viendo en las diferentes áreas, etapas, fases de todo el trabajo que vamos haciendo, ¿verdad? Que nos hace sentirnos bien, nos hace sentir que crecimos en todo este proceso, ¿verdad? Como así también pasamos por procesos que no se cumplieron, ¿verdad? Que muchas veces también nos hacen crecer. Y yo pienso que somos el resultado de eso, ¿verdad? Somos el resultado de a lo largo del tiempo, todo lo que fuimos cosechando, todo lo que fuimos proyectando en este proceso, ¿verdad? Y hoy nos encontramos, y me parece fantástico, este curso en donde nos demuestra cómo hoy generamos estos nuevos vínculos, los vínculos en estos tiempos, que son desafiantes, ¿eh? Son desafiantes, no eran los mismos los que desarrollábamos hace 10 o, o 5 años atrás, ¿verdad? Entonces, pero son cosas que uno constantemente va revisándose y constantemente va creciendo, ¿verdad? Y constantemente se va desafiando en este proceso. Eh, hoy en día, hoy en día nos desafía muchísimo el tema post-pandémico, la salud mental, el tema de las nuevas relaciones. Entonces son cosas que nos hacen también desafiarnos en este proceso, nos hace desafiarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, en toda esa concepción de infancia, toda esa concepción de derechos que tenemos y que lo traemos, ¿verdad? Entonces, eso quería valorar muchísimo y gracias. gracias, Carlos. Por ahí también Natividad decía, ¿no? Que permite mirarse a nivel personal.
creo que esto personalmente, lo creo que lo interesante de la resiliencia es que, digamos, tiene, digamos, este múltiple foco. O sea, si bien nuestro foco, digamos, aparentemente es el niño, niña, adolescente, y de hecho es nuestro foco el niño, niño, adolescente, reconoce en la persona, en el educador, en el actor social, una persona. No es un instrumento, digamos, ¿no? El actor social no es un instrumento que lleva a que el niño, niña, adolescente crezca y se desarrolle en modo armónico, sino que también reconoce que es una persona y en ese ser persona va cambiando, va creciendo, se frustra, se equivoca y también reconoce, ¿no? Su crecimiento y sus propios procesos de resiliencia. Y creo que ese es un elemento súper interesante de la resiliencia que lo enriquece. Eso. Bueno, mis estimadas y estimados, no les quito más tiempo de su mañana. Nos vemos en 2 semanas más, así que nada, un gusto siempre compartir con ustedes. Ujú. Cualquier Gracias, cosa, escriben. Verónica. Bueno, gracias. Gracias. Nos vemos el Igualmente. 20 de junio. Que esté bien, adiós. Estén Gracias. bien. enorme. Hasta Saludos. dentro de 15 días. Un abrazo.